tenés al alcance del humano están hechas con petróleo? ¿Y qué pasaría si ese petróleo se terminara? El petróleo es un recurso no renovable y en cualquier momento se va a acabar, eso es un hecho. Así que los días de nuestro consumo desmedido están contados. Mi nombre es Marcela Zaragoza. Y mi nombre es Nicolás Pereiro. Esto es Las Águilas del Sur. Diariamente vivimos con la tranquilidad de que la energía llegue a nuestros hogares. La energía llega a través de recursos no renovables, que son los causantes principalmente de la grave situación ecológica que hoy vive el mundo. El petróleo no es infinito y en un momento se va a acabar y es una de las grandes causas por las guerras que hay en el mundo, pero no solamente por el combustible, sino por todos los derivados que tiene el petróleo, como por ejemplo, el ejemplo más simple que es el plástico. Y hablando de estos hechos, uno se pone a pensar, ¿cómo es que el hombre sigue yendo por el mismo camino? ¿Cómo es que seguimos utilizando un tipo de energía que en algún momento se va a acabar? Y otra pregunta que se viene es, ¿el hombre es lo suficientemente necio como para ir hacia la autodestrucción? Estas preguntas deberíamos hacernos a diario, pero hay una respuesta justamente para todas estas preguntas y es la ciencia sin conciencia. El hombre utilizó toda su tecnología, toda su fuerza espiritual, su fuerza mental, para hacer algo que es grave, es apoderarse del resto del mundo. Entonces, la situación en la cual estamos, de ciencia sin conciencia, nos lleva netamente a autodestruirnos. Y la respuesta es sí, el hombre está siendo lo suficientemente necio como para autodestruirse. Petróleo, la sangre de la civilización moderna, pero nuestro viaje alimentado con petróleo está llegando al final. Nos dirigimos a toda prisa hacia un despeñadero. Consumimos el petróleo más rápidamente de lo que podemos extraerlo. ¿Y qué ocurrirá cuando los pozos se sequen? El mundo entrará en una gran recesión global. Y la gente luchará entre sí por conseguir el último petróleo. Eso provocará enseguida la última guerra que luchemos. La lucha por el petróleo podría significar el fin de la civilización. Los cuatro jinetes del apocalipsis: la guerra, el hambre, la peste y la muerte. Nuestro mundo es una gigantesca máquina con miles de millones de piezas móviles y el combustible fundamental es el petróleo. En Estados Unidos, el 98% de los 300 millones de automóviles y camiones funciona con gasolina. Casi el 100% de los vehículos de las granjas utilizan diésel. El 99% de nuestros ferrocarriles también funciona con diésel y todos nuestros aviones vuelan con queroseno. Mientras haya petróleo, todo irá bien. Pero, ¿qué ocurriría si no hubiera? Los expertos nos dicen que no es cuestión de si, sino de cuándo. Siempre hemos sabido que el petróleo se agotaría tarde o temprano. No es una fuente renovable. Pero suponíamos que tardaría algunas generaciones a partir de ahora, en vida de nuestros nietos o más tarde, y que a estas alturas ya se nos habría ocurrido algo. Pero estamos a principios del siglo XXI y ya empezamos a ver signos de que hemos llegado al apogeo en la producción de petróleo. ¿Y dónde está el plan B? Dejar de planear es planear la fallida. Y hasta ahora no he visto ningún plan. Un informe emitido en febrero de 2007 por el Departamento de Cuentas del gobierno norteamericano dice que la producción de petróleo en el mundo alcanzará su máximo apogeo en las próximas décadas.
Pero a pesar de este pronóstico, el gobierno federal no ha elaborado ningún plan para evitar las espantosas consecuencias. Cuando las fuentes de petróleo del mundo se agoten, podríamos enfrentarnos al racionamiento, al descontento social e incluso a la guerra. La demanda de petróleo sigue aumentando. En China e India cada vez hay más automóviles. Con la creciente demanda y la disminución de suministros habrá una crisis. La peor perspectiva es una recesión mundial. Una recesión que iría en aumento. Y la obligación de buscar una solución llevaría a los gobiernos a una acción militar. Vamos directamente hacia un desastre. Para evitarlo, lo mejor es que nos preparemos para afrontarlo. Pero aunque todos temen el problema, se ha hecho muy poco para prepararse para lo peor. El ciudadano corriente no se siente amenazado porque siempre ha tenido lo que necesitaba. La tecnología siempre ha funcionado, sus líderes lo han solucionado de una forma u otra y cree que el futuro será como el pasado. Pero esta vez podría ser diferente. Me temo que ya es demasiado tarde y que no podremos superar este problema. Es un problema de gran magnitud. Se ha iniciado la transición de combustibles fósiles a energías alternativas y renovables. La energía solar y la eólica serían de ayuda, pero actualmente suministran menos del 1% de nuestra energía. Además, producen electricidad, no combustible para el transporte. El petróleo no solo es el combustible principal para la automoción, sino que también nos proporciona el 50% de la energía que necesitamos. Los derivados petroquímicos también son básicos para la mayoría de los productos de uso cotidiano, como plásticos, asfalto, neumáticos, poliéster, así como cosméticos y fármacos. Todos los días, Norteamérica compra al extranjero alrededor de 12 millones de barriles de petróleo. Empleamos una enorme cantidad de nuestras riquezas y la transferimos a países productores de petróleo, algunos de los cuales no son amigos. Y no solo Estados Unidos. Muchos países europeos y asiáticos dependen del petróleo extranjero y cada vez es más difícil de obtener. No nos hemos quedado sin petróleo, pero el que obtenemos no es de buena calidad y es caro. Tenemos petróleo propio para otros 100 o 150 años, pero cada vez es más difícil de conseguir, más costoso. Es como el cuento del niño que dice que viene el lobo y la gente ya no le presta atención, pero al final el lobo aparece y como en el cuento será verdad y el petróleo se agotará. Y ahora que China, India y otros países en vías de desarrollo se industrializan rápidamente, está apareciendo allí una sociedad consumidora de energía. Como inevitablemente la producción de petróleo se repartirá con otros países, habrá menos para todos y con graves consecuencias. No puedo imaginar que la sociedad acepte voluntariamente una gran reducción en la calidad de vida cuando tiene un inmenso ejército que puede conseguir el petróleo. Muchos expertos temen que si el transporte, la industria, la agricultura y las comunicaciones sufren un paro, el resultado podría ser una lucha desesperada por los artículos de primera necesidad. Región contra región, nación contra nación. El petróleo se encuentra muy profundamente en la Tierra. Hace decenas de millones de años murieron plantas y diminutas criaturas marinas, cayeron en los lechos marinos y quedaron cubiertas de sedimentos. Durante miles de siglos, la masa de material orgánico sufrió una transformación química. Si llega a la temperatura adecuada, se convierte en petróleo. Si el petróleo queda atrapado entre las capas sedimentarias y una capa de roca, se forma un depósito. El petróleo es más ligero que el agua.
flota y necesitamos que algo impida que ese petróleo aflore a la superficie y se evapore de forma natural. En los primeros tiempos de la explotación petrolífera, los ingenieros perforaban pozos en las zonas donde el petróleo se filtraba y salía fuera de la tierra. Gradualmente, los geólogos fueron entendiendo mejor cómo se había formado el petróleo y, por lo tanto, dónde buscarlo. Y empezaron a aplicar nuevas tecnologías. Tienen cantidades inmensas de petróleo. Pero igual que cuando usas la pasta de dientes y tienes medio tubo, empieza a ser más difícil sacar la que queda y desperdicias mucha de la que aún queda porque no vale la pena el esfuerzo. Eso es lo que ocurre con el petróleo de buena calidad. De los pozos convencionales solo se puede extraer un tercio del petróleo que contienen. Así que, aunque puede quedar bastante petróleo, la mayor parte no se aprovecha. Las nuevas tecnologías están ayudando a maximizar la cantidad de petróleo que se puede extraer, pero eso también acelera el proceso de agotamiento. Al final, la escasez de petróleo es inevitable. En 1973 tuvimos un desagradable primer contacto con lo que podríamos tener que enfrentarnos cuando la OPEP, Organización de Países Productores de Petróleo, creó una escasez ficticia. El embargo del petróleo lleva a un enorme aumento del precio de la gasolina, al racionamiento y a las largas colas. Subió la inflación y el desempleo, y una recesión que tardó muchos años en resolverse. Los consumidores estadounidenses respondieron rechazando los automóviles que consumían mucha gasolina y durante un tiempo utilizaron coches más pequeños. Pero otros países fueron más previsores. Brasil desarrolló una gran industria para convertir la caña de azúcar en etanol. Hoy, la mayoría de los 3 millones de automóviles de Brasil funcionan con etanol o gasool, un combustible mixto. Lo que Brasil hizo es lo que otros países deberían haber hecho: buscar fuentes de energía que controles, que estén en tu país. Pero cuando el precio del petróleo se estabilizó en los años 80 y 90, los consumidores estadounidenses perdieron interés por el ahorro de combustible. Con el regreso del petróleo barato, se volvieron hacia los todoterreno y los coches potentes con un alto consumo. Hoy el hombre se encuentra entre la espada y la pared. Está utilizando energías del petróleo, por ejemplo, del carbón, la energía nuclear, que no solo no son infinitas, sino que además tienen consecuencias muy graves ambientales, pero también consecuencias graves en caso de que haya una catástrofe que podría ser natural, ambiental, como ya conocemos, un terremoto, un tsunami, que podría arrasar con todos los campos petroleros que hoy tenemos en el mundo, o con algunos de los más importantes como el de Arabia Saudita, sino que además podrían ser atacados por algún atentado terrorista. Sabemos que hoy el mundo está en una situación así, y esto podría ocurrir. El problema no es que no podamos vivir sin petróleo. El tema es que el poder económico y energético está centrado en grandes potencias como China, Estados Unidos y Rusia, y son ellos los que más le temen a esta situación. El etanol, que es una versión enriquecida del alcohol, se consigue fermentando cualquier sustancia orgánica como caña de azúcar, cereales, maíz o incluso hierbas y basura. En Estados Unidos la mayor parte se obtiene del maíz. Producir etanol es relativamente fácil, pero tiene algunos inconvenientes. La elaboración no es barata y podría llegar a causar escasez de alimentos.
El Laboratorio Nacional de Energías Renovables de Golden, Colorado, está estudiando la forma de hacer etanol más barato como alternativa viable a la gasolina. Nuestros análisis demuestran que el precio del litro, que ahora es de 90 céntimos, podría llegar a los 55 céntimos. Las investigaciones que hacemos en estas instalaciones son para mejorar la fermentación y los otros procesos y reducir en lo posible el coste de producción de ese combustible. Pero como el etanol requiere mucha energía para su obtención y causa contaminación, muchos expertos lo ven como una solución temporal para nuestros problemas de energía. Una posible solución, la tecnología de baterías de combustible de hidrógeno, está ahí desde hace décadas. Se ha utilizado para suministrar energía a nuestras naves espaciales, incluyendo el transbordador espacial. Parece ser una alternativa ideal, una energía poderosa, renovable y limpia, sin emisiones de gases perniciosos. Muchas empresas automovilísticas están investigando las baterías de hidrógeno y dicen que tendremos coches comerciales movidos por hidrógeno en las próximas décadas. En el Laboratorio de Energías Renovables de Colorado, los científicos están ayudando a desarrollar esta nueva tecnología. Este modelo demuestra cómo funciona. Se alimenta con la luz del sol y produce electricidad por medio de una célula solar fotovoltaica, y con esa electricidad y un electrolizador se descompone el agua, H2O, en hidrógeno y oxígeno. Separa el hidrógeno y el oxígeno y alimenta una batería que a su vez produce electricidad, agua y calor, y suministra energía al automóvil. Muy simple, muy limpio. Solo hay algunas dificultades. En primer lugar, el precio. Los prototipos de automóviles con baterías de hidrógeno cuestan actualmente 1 millón de euros. Y hay otros problemas. A diferencia del petróleo y el etanol, el hidrógeno en sí no es una fuente de energía. Se necesita energía para crearlo. La próxima fase es un híbrido recargable. Si se carga por la noche, por la mañana puede recorrer 60 kilómetros utilizando solamente el motor eléctrico del vehículo sin necesidad de gasolina. La característica especial de un híbrido recargable es que tienes más capacidad de batería y puedes recorrer 15, 30, 50 o 60 kilómetros dependiendo del tamaño y la capacidad de la batería. Ahora se trata de desarrollar baterías que almacenen más energía y duren más. Mientras, se están volviendo los automóviles totalmente eléctricos que la General Motors construyó hace 10 años. El fabricante de automóviles de Detroit promete lanzar dentro de algunos años un nuevo modelo eléctrico, el Volt. Aunque puede parecer una buena noticia, si se considera detenidamente, es evidente que cualquier tipo de auto eléctrico presenta una nueva serie de inconvenientes. Necesitaríamos más electricidad, y la fuente más probable es, por supuesto, el carbón, con el que fabricamos la mayor parte de la electricidad. Desgraciadamente, las centrales hidroeléctricas alimentadas con carbón generan una gran cantidad de dióxido de carbono y mercurio que van a parar a la atmósfera y son causantes del cambio climático. Pero el desarrollo de nuevas tecnologías puede ser la solución. Hay varias formas de manejar ese dióxido de carbono. En una planta grande no es muy difícil recuperar el dióxido de carbono. Es costoso, pero no difícil. En lugar de que el dióxido de carbono se libere en la atmósfera, se puede conducir por tuberías a cierta profundidad bajo tierra y almacenarlo permanentemente. Los expertos esperan que la combustión del carbón sea limpia. La tecnología del carbón limpio será uno de los pilares a largo plazo, la política de energía nacional. Incluso la energía nuclear, con el potencial peligro del fallo de los reactores y los residuos radiactivos que duran miles de años, está siendo reconsiderada para la expansión. Actualmente proporciona 1/5 parte de la energía que consume Norteamérica y tiene una importante ventaja. La energía nuclear es una de las pocas opciones que tenemos y ofrece los medios para obtener electricidad sin emisiones de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero.
Los recursos más extendidos y más limpios de los que disponemos son la energía solar y la eólica. Los científicos trabajan para conseguir un avance en la tecnología de las energías alternativas. El propósito de este laboratorio es hallar y reunir las múltiples formas de hacer diferentes clases de baterías solares para que sean más eficientes y reducir su coste. Pero pasarán años antes de que la energía solar y la eólica puedan reemplazar al carbón y suministrar electricidad a los vehículos eléctricos. Lo cierto es que nunca podremos desconectar una cosa y conectar otra. Y eso es un gran mito en el que creen los estadounidenses. Necesitamos un programa de protección del medio ambiente muy agresivo para ganar tiempo y conseguir esa nueva energía. ¿Cuáles son los mayores riesgos para el futuro? La conservación es casi siempre más barata y más rápida de aplicar que la investigación de las fuentes de energía o el aumento de producción de las energías alternativas. Pero los tiempos difíciles podrían requerir drásticas soluciones. Ya es demasiado tarde para tomárnoslo con calma. En otras palabras, no podemos esperar hacer la transición de la sociedad actual a una sociedad sostenible sin ningún coste y sin sufrir algunas penalidades. Pero si ignoramos la realidad, los expertos temen que el precio de nuestra pasividad nos conduzca a una guerra por el petróleo. Si la demanda de petróleo continúa y se acaba el suministro, el efecto dominó puede llevarnos a un punto sin retorno. Y nos lanzaríamos de cabeza a un caos social y económico, o aún peor. No hay un plan B viable, y la alternativa al plan B es el plan C, una recesión mundial peor que la Gran Depresión de 1930, los 4 jinetes del apocalipsis, la guerra, el hambre, la peste y la muerte. Según los estudios de un creciente grupo de expertos en energía, lo siguiente podría ser nuestro destino en un futuro cercano. En el año 2012, una clase media de propietarios de automóvil ávidos de energía ha seguido prosperando en China, India y otros países en vías de desarrollo. La demanda de petróleo en el mundo ha pasado de 84 millones de barriles diarios a 100 millones. Los productores y las refinerías no pueden aguantar el ritmo. Eso tiene una repercusión. Las naciones empiezan a maniobrar para posicionarse cuando el petróleo se hace más escaso. Con la escasez de petróleo, un desastre natural o creado por el hombre podría provocar lo inimaginable. Mi mayor temor, y debería ser el de todos, es que ocurriera algo similar a lo del 11 de septiembre y tuviera lugar en Arabia Saudita. La instalación saudí de Ras Tanura es la mayor terminal del Golfo Pérsico. Recibe y transporta 10 millones de barriles de petróleo cada día. Si Ras Tanura u otra terminal importante fueran atacadas por terroristas, los resultados serían catastróficos. Incluso bajo condiciones normales, este tipo de instalaciones son muy peligrosas. Porque el petróleo es muy inflamable y explosivo. Así que si una instalación fuera atacada, se producirían una serie de desastres que causarían una crisis inmediata. Si esto ocurriera, no se podrían procesar y transportar esos millones de barriles diarios y la economía mundial entraría rápidamente en recesión. Lo que más me preocupa a largo plazo es una total interrupción del suministro y un fallo total en el sistema de la seguridad de la energía. En Estados Unidos tuvimos un adelanto en el verano de 1979 cuando instalamos el segundo sistema de conducciones de combustible. Hubo tiroteos, hubo puñetazos y se destrozaron muchos coches. Cuando la crisis empeora,
El precio del petróleo alcanza los $150 el barril. El litro se paga a 2 euros en las gasolineras. El propietario de un todoterreno pagará 200 euros por llenar el depósito. Las decenas de millones de habitantes de los suburbios sin medio de transporte no pueden ir a trabajar. Con la subida del precio del petróleo, las granjas no pueden cultivar productos baratos. Los gastos de transporte, dependientes del precio del combustible, se disparan. Eso aumentaría el precio de los alimentos. Y si tenemos la combinación de una rápida subida del coste de la energía y de la comida, la recesión económica generalizada es segura. Ese primer invierno hay escasez y subidas de los precios del petróleo para calefacción y uso doméstico. Para resistir, muchos vuelven a usar leña como combustible. Los cielos se vuelven grises y las personas que no consigan combustible no sobrevivirán. Con tantos productos dependientes del petróleo, tanto para la fabricación como para el transporte, el precio de los artículos de primera necesidad se pone por las nubes. Aumenta el hambre, las enfermedades y la delincuencia. El precio del combustible para el transporte se dispara más allá del alcance de la mayoría de consumidores y fabricantes. Las empresas, incluso las más importantes, quiebran. La crisis económica empeora. Estamos inmersos en una total depresión. Tendríamos un problema con el número de desempleados. La gente podría perder sus casas por no poder hacer frente a los gastos. Los bancos se arruinarían. El mercado de valores se derrumba. Vuelven las colas ante los comedores de caridad. Millones de personas se quedan sin hogar. La inflación es tan alta que el dinero apenas tiene valor. El gobierno tendría que realojar a la gente que no tuviera casa ni trabajo. Y habría tumultos y malestar en las calles. Con la caída de la economía prospera el mercado negro. Se forman bandas para proteger a los comerciantes. La sociedad se tambalea al borde del colapso. Cuando las personas pierdan su conexión con una matriz social funcional, intentarán sobrevivir como puedan. Las motocicletas están a la orden del día y funcionan con etanol fabricado en los patios. Es el mundo de Mad Max en el que la gente elabora sus propias estrategias para sobrevivir. Para salvar a sus desesperados países, los gobiernos consideran la intervención armada. Estados Unidos y China han anunciado que no aceptarán que el mundo les niegue el suministro de petróleo, porque el petróleo es vital para sus economías. Y en el mundo se han librado muchas guerras por menos que eso. Si las naciones extranjeras invaden Oriente Próximo para llegar a los campos, podrían enfrentarse a armas nucleares que las naciones productoras de petróleo han conseguido para defender lo que les queda. Como ese es el aspecto más importante de la economía, será algo por lo que lucharemos. Será una solución rápida. La sociedad desaparecerá. ¿Es inevitable esta perspectiva de pesadilla? Algunos expertos creen que todavía estamos a tiempo de hacer algo para impedir la inminente crisis del petróleo. Tenemos un pequeño espacio de tal vez 5 o 7 años para evitar la caída de la sociedad y elaborar un gran plan B que se ocupe de la coordinación mundial. Yo creo firmemente que cada individuo puede hacer cambiar las cosas y que la protección del medio ambiente es por lo menos la mitad de la ecuación en el futuro. Además, no nos tenemos que olvidar que el petróleo es la sangre de nuestra madre tierra y se lo estamos quitando todo. Hasta hemos llegado a utilizar métodos como el fracking, que es meter veneno radioactivo en la piedra para sacar el poco petróleo que queda en una roca.
Exactamente, Marcela. Lo que está pasando es muy grave. Nosotros, como gente que queremos cambiar las cosas, tenemos que entrar en conciencia de esto, darnos cuenta de esto que está pasando, tratar de revolucionar esta situación. Quizás el mundo se quede sin petróleo, y es muy probable que eso suceda, y va a suceder. Nos quieren tratar de hacer entender que vamos a poder sobrevivir esta situación. Pero lo que nos estamos olvidando siempre es que la Madre Tierra está viva y que no va a permitir que la matemos, que nos va a sacar de encima, y ya lo demostró varias veces. Con varios terremotos, con varios tsunamis, nos demostró que puede hacerlo. Nos está permitiendo la posibilidad de generar el cambio. No lo estamos queriendo hacer. Si el petróleo se termina, quizás sea una crisis para los potentes como Rusia, como Estados Unidos, como China, que nos quieren hacer creer que si el petróleo se termina, vamos a terminar como humanidad. La realidad es que es muy probable que la humanidad siga después de eso. ¿A costa de qué? Quizás volvamos a la energía renovable y destruyamos lo poco que queda con la energía renovable. Porque el hombre no tiene que cambiar de hábito, tiene que cambiar de conciencia. Y eso es a lo que apuntamos hoy con este programa, al cambio de conciencia. La ciencia sin conciencia nos va a llevar a exterminar nuestra madre tierra. Así nos despedimos, Marcela. Sí. Gracias a todos por estar del otro lado, gracias por acompañarnos. Los esperamos en nuestro próximo programa de Las Águilas del Sur.